Universidad Autónoma de Chiapas, Campus 4, Tapachula, Escuela de Humanidades, Licenciatura en Pedagogía, Taller Intervención Psicopedagógica en Ámbitos Educativos 2. Docente, doctora Bautista Estrada, Alicia Adela. Integrantes de equipo: Cantoral Roblero, Kevin Alberto, Roblero Ramírez, Aurora Yurixi, Vázquez Díaz, Jason Alfredo y Zacarías López, María del Cielo. Los temas a abordar en este video son memoria humana, los procesos cognitivos, metacognición y estrategias de aprendizaje. Memoria humana. La memoria humana es una realidad fascinante y compleja. Es la capacidad mental a la que más recurrimos y a la que mayor esfuerzo exigimos. Gracias a la memoria recuperamos imágenes y escenarios del pasado, conservamos nuestras experiencias y emociones y elaboramos nuestra historia personal. La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información. La memoria humana se puede investigar desde el punto de vista neuropsicológico o desde el psicológico. La investigación neuropsicológica demuestra que la memoria no es unitaria, sino que se compone de varios sistemas interconectados y con distintos propósitos. Primeras investigaciones sobre la memoria. Las primeras investigaciones experimentales sobre la memoria se deben al psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus, que al final del siglo XIX estudió cómo se retienen las sílabas sin sentido, bad, sit, het, y defendió que el mecanismo de la memoria requiere una única actividad, la repetición, para que los datos que recordamos se asocien entre sí. Frederick estudió la memoria utilizando historias e introdujo en la psicología la teoría de los esquemas y su influencia en los recuerdos. En 1956, George Miller publicó un artículo ya clásico titulado El mágico número 7 más o menos 2. Con él, Miller demostró que las personas pueden retener aproximadamente de 5 a 7 elementos a la vez en la memoria a corto plazo. Estructura y funcionamiento de la memoria. Richard Atkinson y Richard Shifrin desarrollaron la teoría multialmacén de la memoria y reconocieron 3 sistemas de memoria que se comunican e interactúan entre sí. Memoria sensorial. Registra las sensaciones y permite reconocer las características físicas de los estímulos. Memoria a corto plazo. Guarda la información que necesitamos en el momento presente. Memoria a largo plazo. Conserva nuestros conocimientos del mundo para utilizarlos posteriormente. Recuperación de la información. Los recuerdos no son copias exactas de informaciones o experiencias, sino que la memoria los reelabora en el momento de la recuperación. Conocer es siempre recordar, pero no lo que fuimos o supimos, sino lo que somos y sabemos ahora. El olvido, incapacidad de recordar nombres, fechas, hechos o conocimientos. Para los psicoanalistas, el olvido es un mecanismo psicológico de defensa. ¿Cómo mejorar la memoria? Todos los ejercicios memorísticos tienen como base alguno de estos principios generales. La principal es atención. Es un proceso selectivo de la memoria por el que atendemos a los estímulos importantes e ignoramos los irrelevantes para recordar algo. Lo primero que debemos hacer es atender, codificar y organizar la información. Otro punto es el sentido. La memoria mecánica consiste en recordar una información repitiéndola varias veces. Organización. La información debe estar organizada para recordarla mejor. Asociación. Consiste en relacionar lo que deseas aprender con algo que ya sabes. Memoria colectiva. Es una corriente de pensamiento continuo, natural y ligada a la vida de un grupo. Se sustenta sobre las tradiciones y la historia lo hace sobre los hechos y los sucesos. Distorsiones y alteraciones de la memoria. Distorsiones son fallos normales de nuestra memoria. Todas las personas olvidamos nombres, fechas y acontecimientos. Alteraciones de la memoria. Pueden ser traumáticas. Perder la memoria es perder nuestra conciencia. La vida sin memoria y sin recuerdos no es vida, porque nuestros seres queridos nos parecerían extraños y los aprendizajes serían inútiles. Vivir el presente sin vínculos con el pasado es una forma despiadada de enfrentarse al futuro. El siguiente tema a abordar son los procesos cognitivos, o son las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar la información.
Mediante estas operaciones, el cerebro trabaja con la información que lo rodea, la almacena y la analiza para tomar las decisiones correspondientes. Su influencia en la conducta las convierte en fundamentales para la adaptación del ser humano al medio social y también para la supervivencia. Estos procesos permiten al cerebro procesar la información que le llega desde los sentidos, las registra, las recupera cuando le sea necesario y sobre todo para aprender. ¿Qué son los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos, también denominados funciones cognitivas, incluyen aspectos básicos como la percepción y la atención y otros más elaborados como el pensamiento. Cualquier actividad que realicemos, como leer, lavar los platos o ir en bicicleta, lleva implícito un procesamiento cognitivo. Esto sucede con la mayoría de nuestras actividades cotidianas, por lo que cuando alguna de estas funciones cognitivas sufre algún daño, se ve deteriorada la capacidad de desempeñar determinadas actividades. El estudio de estos procesos cognitivos se ha llevado a cabo desde distintas disciplinas como la neurología, la antropología e incluso la filosofía o las ciencias de la información, pero fue la psicología cognitiva la que empezó a analizar la influencia que ejercía el procesamiento de información en la conducta y en la adquisición del conocimiento. A finales de la década de los 50, las teorías de Piaget y Vygotsky sobre el desarrollo y el aprendizaje cognitivo supusieron toda una revolución en el panorama científico del momento y aún siguen muy vigentes. Los tipos de procesos cognitivos tenemos dos: los procesos cognitivos básicos y los procesos cognitivos superiores. Los procesos cognitivos básicos son la base para procesar y elaborar la información, permiten captarla y mantenerla en el sistema, y entre ellos encontramos la sensopercepción, que es el sistema que procesa la información. El organismo capta las sensaciones y les da sentido. Después tenemos la atención. El ser humano selecciona, concentra y mantiene sus recursos mentales sobre los estímulos. Tenemos también el procesamiento de la información, que permite procesar la información captada para que pueda ser elaborada. Memoria. La información percibida se mantiene en el sistema para ser trabajada posteriormente a corto o a largo plazo. Dentro de los procesos cognitivos superiores, estos consisten en la unión de la información de los procesos básicos introducidos anteriormente, que son pensamiento. Este integra toda la información y permite elaborar juicios, deducciones y aprendizajes. Puede ser de razonamiento inductivo, deductivo o hipotético-deductivo. Las funciones ejecutivas, estas posibilitan la gestión de la conducta gracias a la planificación, la inhibición conductual y la toma de decisiones. Permiten orientar el comportamiento hacia metas a medio o largo plazo y evitan impulsos repentinos. Y también dentro de los procesos cognitivos superiores encontramos el aprendizaje, que depende de la capacidad de prestar atención al estímulo para almacenarlo en la memoria y recuperarlo después. El lenguaje, fundamental en la comunicación y como regulación interna de la conducta en forma de autoinstrucciones. El lenguaje no es solo oral, sino que también incluye otros tipos de comunicación. La creatividad implica la elaboración de nuevas estrategias alejadas de lo aprendido. Y por último, la motivación, que es el proceso por el que alguien orienta su conducta y su energía a la dedicación o un tema o interés. Ahora vamos a la parte de la metacognición. La metacognición es el conocimiento de los propios procesos cognitivos, de los resultados de esos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos, es decir, el aprendizaje de las propiedades relevantes de la información. La metacognición es, entonces, el grado de conciencia de nuestros procesos cognitivos y afectivos durante el proceso de aprendizaje. La metacognición es el conocimiento que tiene el aprendiz sobre su sistema de aprendizaje y las decisiones que toma en relación con la manera de actuar sobre la información que ingresa a dicho sistema. La metacognición es el conocimiento y regulación de nuestras propias cogniciones y de nuestros procesos mentales, como lo es la percepción, atención, memorización, lectura, comprensión, lectura analítica, comunicación, que son como se realizan cuando hay que usar una u otra,
qué factores ayudan o interfieren su operatividad. Y otro punto importante del que hay que hablar en este video es acerca del tema de las estrategias de aprendizaje. Se habla mucho de un debate, o más bien una confusión que ha existido a lo largo de los años sobre las estrategias de aprendizaje y las técnicas de aprendizaje. Es decir, muchas veces asociamos a las estrategias de aprendizaje con simples herramientas que sirven para realizar una tarea, como lo es un mapa mental, un resumen, una síntesis, etc. Y eso es solamente técnicas de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje, por su parte, son reglas que permiten al individuo tomar decisiones para que éste vea qué es lo que más le conviene a la hora de aprender algo significativamente, ya sea un tema, una habilidad que le sirva para algo específicamente y que le dure toda la vida. Es decir, las estrategias de aprendizaje pertenecen a un conocimiento procedimental, que es el cómo voy a realizar una actividad. Es decir, cuando hablamos académicamente hablando, un individuo o un estudiante que quiere aprender cierto tema o cierta habilidad dentro del aula de clases puede optar por usar ciertas herramientas cognitivas que le ayuden a tomar una decisión sobre qué técnicas de aprendizaje puede utilizar para poder aprender cierto tema o cierta habilidad que le ayude significativamente en la vida y no solamente sea un aprendizaje repetitivo como muchas veces se habla de la escuela tradicional. Por otro lado, es importante hablar también que dentro de las escuelas o dentro del aula de clases, los docentes solamente enseñan a los estudiantes de una manera muy tradicional, es decir, de un aprendizaje repetitivo, donde los estudiantes optan más bien por realizar simples tareas con técnicas que el docente le da y no solamente utilizan esas estrategias que realmente le puedan servir al estudiante para poder tener ese aprendizaje significativo. Una vez definido esto de las estrategias de aprendizaje, es importante entender que el estudiante y el individuo, aunque esté fuera de la escuela, debe tomar sus propias decisiones para ver qué es lo que más le conviene dentro de su aprendizaje significativo.